¿Cómo están todos? Están muy bienvenidos a otro episodio de este programa que ha surgido por la gracia del Señor, de Salieron por amor de su nombre. Y hoy estoy con una persona que me equilibra bastante, pero lo deja que él lo diga. Es el pastor Joselo Mercado. Joselo, no te dije antes fuera de cámara, pero mirá lo que tengo acá. Me preparé con café. No tengo Wow, mate, tengo café acá para compartir contigo. ¿Cómo estás, Joselo? Presentate nomás y lo que quiero decir. me siento honrado de verdad de verte con café. Yo me lo acabo de tomar. Nada, te estaba comentando que te veo y me veo a mí es como el yin y el yang del cabello, como que lo que me sobra te falta, pero nos balanceamos ahí un poco. Contento de conversar contigo, siempre he disfrutado tu amistad, yo digo que a mí me siento cómodo con las personas que toman la Biblia en serio, pero no se toman a ellos en serio. Mm, Y tú eres una de estas personas que evidentemente tomas la Biblia en serio, pero no te tomas en serio a ti. Y mm, entonces, por eso yo creo que siempre hemos bien. cuadrado mucho en amistad. Pero bien, José Lo Mercado, estoy en Gaithersburg, Maryland, eso es las afueras de Washington, D.C., pastor de la Iglesia Casa Soberana, esposo de Katy, papá de Joey y de Janel, y agradecido del Señor de poder servirle de diferentes formas. Bien, sí, nos une también la relación de gracia que tenemos a través de ante su palabra en el Consejo Pastoral y que ha sido y es de tanta bendición para tantas personas. Pero bueno, otra vez muchas gracias por compartir conmigo este momento. Yo lo que te dije antes y lo digo ahora acá también es que muchas veces cuando uno pone la cámara es como que pasa en muchas personas que como que se traban, ¿no? Pero la idea de esto es manteniendo el entendimiento de lo que es una grabación, por la prudencia y todo, pero también la libertad y queremos que otros también lo disfruten de esta manera, ya que no es en vivo, por supuesto. Pero, Joselo, eh, sé que hay un currículum ahí en tu vida de cosas que has estudiado y aprendido, pero nada de eso sería posible si no habría sido la gracia de Dios obrando en tu vida. ¿Cómo llegó el Evangelio? ¿Cómo llegó la gracia de Dios a transformar tu vida? Mira, la versión corta, yo a los 17 años conocí al Señor, mis papás, me crié católico, fui monaguillo, a los 12 años mis papás comenzaron a ir a una iglesia evangélica y Dios estaba trabajando conmigo, pero a los 17 años hubo como un fuerte encuentro donde en verdad vi mi pecaminosidad y mi necesidad de un Salvador, pero fui enseñado en algunas doctrinas que no son correctas, como el teísmo abierto, Mm, y a los 25, 26 años me mudé a los Estados Unidos y comencé en una iglesia de Gracia Soberana, y ahí fui presentado a las doctrinas de la gracia y pude ver en realidad qué tan profundo es mi pecaminosidad y cuánta necesidad tengo del Evangelio. Así que yo digo que en cierta forma hay dos conversiones. mm, El otro día estaba escuchando la biografía de Arcis Pro y él dice que tiene como varias conversiones también, así que en ese sentido, a los 27 años estaba en París con unas amistades y en una conversación comienzo a defender las doctrinas de la gracia y fue un momento que en verdad vi lo pequeño que yo era, lo grande que Dios es y cuán diferente es Él a mí, pero a la misma vez cuánto me amaba, mm. cuánto me ama por medio de su Hijo. Entonces digo, para alguna forma tengo la virtud en la tierra de Juan Calvino tener mi encuentro con las doctrinas de la gracia. Sí, y ¿tenías que edad más o menos entonces? A los 17 años fue como que la vez que primero que conocí al Señor, pero cuando pude ver completamente el Evangelio a su profundidad tenía como 27 años. Estamos Eh, hablando más sí, de 20 años atrás. sí, estabas ya, porque tú estabas estudiando consultoría, ¿puede ser? Ingeniería, Ingeniería. ingeniería industrial en la universidad, una pasión por evangelizar. Le Sí. hablaba a todo el mundo. Ah, no Eh, hay problema, no hay problema. le hablaba a todo el mundo de Jesús, pero cuando me mudo a Estados Unidos, yo estaba muy desanimado con mi caminar con el Señor, porque si alguien trató como Pablo de agradar a Dios por la ley, fui yo.
Wow. Traté y me daba cuenta que quedaba corto en ciertas áreas, estaba muy desanimado, porque cuando tú tratas de salvarte por la ley, tienes dos opciones: o esconder pecados de tu vida y obviarlos y decir que eso no es pecado, o la otra opción es desanimarte. Yo estaba desanimado en ese Mm. momento, y cuando las doctrinas de la gracia llegan y me dejan ver que Jesús me ama, que Dios me ama por medio de Jesús, por medio de su sacrificio en Cristo, y que mi desempeño no cambia eso. Mi desempeño es una respuesta a lo que Dios ha hecho por mí. Eso fue como una liberación como en mi vida, me sentí liviano. Y es interesante que algunas de las áreas que estaba tratando de batallar, como que pude empezar a caminarlas y crecer en ellas, Mm. luego de eso, al ser impulsado por la gracia del Señor. Y eso era a los 27 años. O sea, mi esposa se casa conmigo, recién convertida a ella, y cuando se casa piensa que está con este cristiano sólido, y cuando ve que yo estaba desanimado, fueron unos años difíciles para ella, que ella en cierta forma me cargó en nuestro caminar con el Señor, Wow. hasta que pude ver. Me acuerdo que yo leí Romanos capítulo 9 por 2 años corridos casi todos los días, Wow. en ese tiempo, tratando de entender y que mi cerebro pudiera en cierta forma captar este aspecto de que no es lo que yo haga, es la gracia soberana del Señor. Wow, tremendo, ¿eh? Tremendo el lugar que tuvo y puntualmente doctrinas como las que están allí en ese capítulo que te hayan, digamos, de alguna forma apuntalado y sostenido, ¿no? Después hablamos un poquito de la esposa, porque estoy preguntándole a los pastores qué importante que es, porque no hago entrevistas a las esposas de pastores, se tiene que encargar otro de eso, pero me gusta saber, ¿no? La parte que tienen, porque en todos es un común denominador la bendición que significa. Pero después de eso, ¿cuánto tiempo pasó antes de que el Señor te haya llamado al ministerio? ¿Y tuvo la iglesia local donde estabas una parte importante en ese llamado? Es decir, cuando hablo de llamado, como le dije a otro pastor, no estamos hablando de un llamado ezequielístico, como de Ezequiel, ¿no? Ni nada por el estilo. O sí, puede haber algo particular. Pero, ¿cómo lo describirías en tu vida? ¿Qué influencias hubo? Al entrar al ministerio, pensando en tantos que pueden estar escuchando, decir, yo estoy siendo llamado al ministerio, yo también estaba en la universidad o estaba estudiando algo, me pasó esto, era débil. ¿Qué podrías decir Sí, eso? yo claro, desde que el Señor me salvó, y yo entiendo que Él me salvó a los 17 años, no es que no es hasta luego que Sí. entiendo como que más profundamente, pero yo tenía un deseo de ser misionero. Yo pensaba que iba a estar en el mundo musulmán, y visité Marruecos porque pensaba que el país que Dios me iba a llevar era Marruecos. Es más, cuando me casé con mi esposa, antes de casarme, lo primero que le dije de novios es como, mira, yo estoy estudiando ingeniería, tengo todo esto, pero si el Señor nos llama es para irnos en ese momento, en ese instante. Y yo decía que diga que sí, porque en verdad me gustaba mucho, y dijo que sí. Ujú. Y entonces, pero cuando nos movemos a Estados Unidos y empiezo a trabajar, somos parte de esta iglesia local, encontramos la centralidad del evangelio. Yo pensaba que iba a morir en esa iglesia, una iglesia norteamericana. Ujú. Casi todo el mundo era anglosajón. Y el pastor principal se me acercó y me preguntó si yo había considerado un llamado pastoral. Y mi esposa lo primero que dijo es que estás loco, le dijo a él. Eh, y él fue muy sabio. Él dijo, mira, vemos estas áreas en la vida de José lo que son de ánimo, pero vemos estas áreas que Dios tiene que trabajar con él. Y me acuerdo que él me dijo algo: considéralo, vamos a orar, vamos a trabajar esto juntos. Y, y qué es lo peor que puede pasar, que crezcas en piedad en este proceso, pero Mm. quizás Dios en este proceso afirma tu llamado. Claro. Y ahí estuve involucrado los pastores locales, estuve involucrado la iglesia local, y estuve involucrado algunos pastores denominacionales. Y algo que le trajo mucha paz a mi esposa en el proceso fue eso mismo, que no era yo como que moviendo un llamado, sino que ella veía que habían otros hombres en el proceso que afirmaban lo que internamente estaba pasando en mí, que era un fuego por predicar la palabra del Señor. Pero pusimos ese fuego, ese deseo, el llamado interno, en las manos de otros hombres
que afirmaron y confirmaron eso, y en las manos de la iglesia local que afirmaron y confirmaron esto. Entonces eso le trajo mucha paz a mi esposa, de que no era mi ambición moviendo hacia adelante, sino que era un proceso bíblico que entendíamos, el cual confirmó. Y ahí en el año 2006 salimos de la iglesia local en Virginia a ser entrenados y luego plantar la iglesia local aquí estamos como a 50 millas, ustedes son kilómetros, como 100 kilómetros de donde nosotros vivíamos a donde estamos ahora. Claro. Sabes que todavía voy a profundizar un poco más en algo, si es que lo tenés en claro y podés compartirlo, pero yo estoy enseñando 1 Timoteo en la iglesia y esas dos palabras en 1 Timoteo 3:1, si alguno anhela obispado, buena obra desea, que son las dos caras de la misma moneda. Uno tiene que ver con el deseo de alcanzar, el anhelo de llegar a algo y estirarse, ¿no? Digamos, exteriormente, trabajando hacia eso, pero la parte del anhelo tiene que ver con eso que uno no puede apagar, ese fuego interno que está allí, es el deseo, que no es una codicia, pero a su vez es una codicia sana. Vos podrías decir qué parte, porque muchos están en duda, ¿será que es un anhelo? ¿Será que tengo un deseo? Recién hablaste de gente que confirmó esto, pero ¿podrías expresar que hay algo puntual que era tu anhelo? Vos te estabas estirando hacia eso y por otro lado lo que no podías parar adentro de tu corazón, porque dijiste tu esposa vio que no era un pretexto tuyo, sino que había cosas que estaban confirmando, que no era un entusiasmo solamente. Exacto. Yo creo que 1 Timoteo 3:1 lo dice, es bueno anhelarlo. Es más, en un mundo que vivimos es asombroso que personas anhelen ser pastores, es algo admirable. Eso no quiere decir que estás llamado. Que tú no anheles no quiere decir que estás llamado. Y creo que debes de buscarlo, debes de tratar de presentarlo a los pastores, pero yo creo que la parte que es clave es que uno lo pone en la mano del liderazgo. Uno puede ser contento, y es contentamiento, puede estar satisfecho si el llamado es confirmado como que el llamado no se ha confirmado. Eso no es lo que va a determinar tu identidad. Sí. A mí me gusta ponerlo de esta forma. El llamado principal de nuestras vidas ya ha sido confirmado por medio del Señor Jesús al él llamarnos de muerte a vida. Exacto. Y yo creo que no es pecaminoso decirle a las autoridades de uno, yo pienso que Dios me está llamando, pero uno pone ese llamado en las manos de ellos. Para mí el caso de Pablo es interesante. Él vio a Cristo resucitado. Cristo resucitado lo llama al ministerio y él no sale. Pueden ser 14 años después hasta que los líderes de la iglesia lo envían y ponen las manos sobre él. Entonces, él puede haber llegado a esa iglesia y decir, Cristo ya me llamó a ir a predicar a los gentiles, así que me voy. No, él confió en el llamado de la forma que afirma el Señor el llamado a través de la iglesia local. Sí. Entonces, es tan importante no solamente el llamado y llegar a eso, sino el proceso como llegas a ese llamado. Sí. Después se lo dice a Timoteo también que las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti es un recuerdo para que él pudiera mantener firme, ¿no? Y una limpia conciencia y todo lo que enseña en 1 Timoteo capítulo 1. Y yo estaba pensando, inmediatamente en 2006 ya entraste a administrar en el lugar donde estás ahora. En el 2006 estaba entrenándome. La iglesia, comenzamos a trabajar con la comunidad hispana también en ese tiempo. Y en el 2008 fue que se plantó la iglesia oficialmente. Ahora vamos a cumplir 3 años de plantada. Ya llevaba como con reuniones iniciales. Y estamos en un lugar un poco peculiar. La iglesia tiene 15 nacionalidades. Usualmente en los Estados Unidos tú tienes como que nacionalidades predominantes, pero en el área de Washington DC es bastante diverso. Así que bien interesante cuando hacemos lo que Estados Unidos se llaman potlucks, que es cuando la gente trae comidas y hay pupusas, hay empanadas, hay chimichurri, hay tostones. No me digas que hay argentinos, no me digas que hay muchos argentinos en tu congregación. Hay una argentina, suficiente. Uno es suficiente. Bueno, sí, porque... Bárbaro. Qué bárbaro. Y cuando mi hermana visita hay 2
y bueno, media. Mi hermana lleva 25 años viviendo en Mendoza, 27. Y tengo 2 sobrinas mendocinas, así preciosa. que mucho amor por tu país. Lo único que no, de la cultura argentina que no puedo es con el mate. No, bueno, pero hay cosas que hay cosas que tienen que venir por convicciones, como cuestiones bíblicas también, pero ya van a llegar. No, No. te vi con café, no sé, yo sigo firme en lo mío, Sí, no cambio. la verdad que he tomado café unos días porque pienso, no puede ser que todo el mundo esté bien y yo esté equivocado, pero la verdad que no me hace tan bien. Me he dado cuenta que afecta un poco no es como el mate, será que hace mucho, pero cada tanto viene bien para conocer, también hay que hacerse a los débiles, dice la Biblia, entonces tengo que mirar un poco eso. Ay, Joselo. Ahí, de este tiempo que has estado en el ministerio, es como más o menos me gusta hacer estas preguntas a todos porque creo que de alguna manera mantienen la columna vertebral. ¿Hay algo puntual que estás disfrutando? Sé que el trabajo del pastor es predicar y orar, estudiar en la palabra y orar es como lo más importante. Hechos capítulo 6 y a través de las epístolas lo vemos. Pero tu ministerio, ¿hay algo que estás disfrutando más particularmente? Sé también que tenés una pasión por la consejería, has trabajado sobre matrimonios. No sé si tendrá relación con eso, pero si hay algo particular que estás disfrutando en tu ministerio, que has dicho, a través de todos estos años que yo estoy, hay algo puntualmente que yo observo que Dios es como esa herramienta particular que Dios ha hecho de mi vida y veo que esto es lo que yo tengo que enfocarme. Exacto. Te voy a dar 2 cosas. Una es algo que amo observar y otra cosa es que amo hacer, como tú dices, aclarando las cosas principales que tengo que hacer. Hay algo que a mí me anima mucho y es ver personas siendo transformadas sin que haya un momento que ellos digan fue este momento el que me transformó. Es Precioso, algo sí. que disfruto cuando vienen a donde mí y me dicen, pastor, yo no sé, me pasó esta situación y no sé de dónde salió la convicción de hacer las cosas de esta forma. Y yo siempre digo que es la acumulación de la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor sigue acumulando en nuestras vidas y el Espíritu Santo en los momentos hace que salga a reducir. Y eso para mí es algo que lo disfruto grandemente, que me trae como quizás la palabra de satisfacción, obviamente la gloria es para el Señor, pero al final no es que ellos dijeron, este sermón me transformó tuyo, sino es como que la acumulación de la palabra del Señor junto al otro pastor que ministramos juntos acá en la iglesia. Algo que me ha sorprendido lo mucho que lo he disfrutado. Yo vengo de un trasfondo de ingeniería, matemáticas, ciencia, y nunca fui muy dado a la gramática, a la escritura, y por la misericordia del Señor, Dios me ha dado la oportunidad de escribir y es algo que estoy disfrutando y que he estado trabajando en ella, en el escribir, y veo el beneficio para mí y también para otras personas. Y yo siempre digo que lo que escribo lo escribo para la iglesia local. Si otras personas fuera de la iglesia local quieren leerlo, gloria al Señor, pero al final del día estoy escribiendo para la comunidad de creyentes a la que pertenezco. Y ha sido algo que hace como 7 años comencé a escribir para la iglesia y Dios ha dado otras oportunidades y nunca pensé que iba a disfrutar escribir porque era lo menos que me gustaba cuando estaba en la escuela aprendiendo. Las matemáticas y las ciencias me salían fácil, el escribir tenía que trabajar duro. Mira. Y el Señor me ha movido hacia esa área y creo que es algo que te ayuda a pensar más claramente. Y como pastor, el poder escribir con precisión, el poder desarrollar un pensamiento lógico, te va a ayudar en muchas áreas, en la parte verbal, en la parte de meditación. Claro. Y entonces es algo que he disfrutado mucho y ver el efecto que tiene en la iglesia en general. Cuando decís que escribís para la iglesia, ¿es porque tenés un blog particular de la iglesia? ¿Es una página de la iglesia? Mira, yo le mando correos a la iglesia. Estamos a punto de comenzar un blog. Después de tiempo, yo me negué a hacer un blog, pero después de varias conversaciones con unos amigos, pensamos que quizás es la mejor forma de capturar algunos de esos pensamientos y que personas puedan accesarlos con el tiempo. Pero vamos a suponer, la pandemia
cuando comenzó la pandemia, yo escribía diariamente 1000 palabras, como por el primer mes y medio, y se las mandaba a la iglesia con diferentes aspectos devocionales, de verdades bíblicas, aspectos éticos, aspectos de cosmovisión, y creo que es una forma muy efectiva de poder ayudar a la comunidad de creyentes. Sí. Entonces, he tenido la oportunidad de escribir para la coalición, he tenido la oportunidad ya hay 3 libros publicados, un cuarto que está a punto de salir, y hoy estoy comenzando el proceso del 5º libro que voy a escribir. Y nuevamente, los escribo y sé que van a ser publicados, pero yo estoy pensando, esto le va a beneficiar a la iglesia local. Excelente. Esto va a ser de bendición a nuestra iglesia local. Si otra gente lo quiere comprar, gloria sea el Señor, que les pueda beneficiar, pero para mí es servir la iglesia local y trato de trabajar con la casa editora temas que yo sé que serían de beneficio para mi iglesia local. Sí, justamente a eso, aunque como te dije antes, por ahí no es para ocuparle mucho tiempo, pero ya que lo mencionaste, y te hablé de este artículo que me diste permiso para leer si es necesario y mandarlo allí, pero con tu autoría. Escribiste algo sobre la pandemia y la gente regresando de la pandemia a la iglesia. Menciona algo sobre ese artículo. Después la gente lo puede buscar. Está ahí en Coalición para leer. Es excelente. Sí, yo soy fiel creyente y este es el tema que voy a hablar en el libro que empiezo a escribir ahora, en la conciencia y las libertades religiosas. Entonces, nunca deseo que las conciencias de las personas sean cautivadas de una forma que no sea bíblica. Yo creo que este es un aspecto de conciencia, personas en una forma regresar o no regresar, pero lo que nosotros le hemos comunicado a la iglesia es la prioridad que tiene congregarse sobre cualquier otra actividad en esta parte de la eternidad. Y lo otro es ser consistentes. Claro. Que si tú estás tomando riesgos mayores para otras actividades que los riesgos que se toman para congregarse, entonces debes cuestionarte por qué es esto. Si la Biblia claramente presenta al congregarnos como la actividad más importante en este lado de la eternidad. Entonces ese es el aspecto que quiero retar a las personas, que a veces no pensamos eso. Vamos y trabajamos, hacemos otras cosas y pensamos que eso es de mayor importancia que algo que Dios nos ha dicho, que su presencia está con nosotros de una forma más clara cuando la iglesia, que es su templo, se reúne. Claro. Entonces, mi ánimo siempre a la iglesia ha sido, no queremos forzar su conciencia, pero debes de cuidar que no está siendo inconsistente. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros estuvimos congregándonos al aire libre. Este domingo va a ser el último domingo que nos vamos a congregar al aire libre y regresamos adentro. Y nos congregamos al aire libre por diferentes circunstancias, situaciones. Claro. Pero cuando empezó el frío acá, y estamos hablando de 0 grados, algo que pasó que era muy bonito es que al final del servicio la gente se quedaban 2 y 3 horas hablando porque se estaban al aire libre, se sentían mucho más cómodos. Claro. que un lugar adentro. Entonces yo vi que cuando empezó el frío, la gente se quedaba en su auto y luego del servicio salían a hablar. Y yo le dije, miren, yo no les voy a obligar de que estén fuera del auto durante el servicio, pero quiero que sean consistentes. Claro. Si están 3 horas en el mismo frío hablando afuera, pueden estar 15 minutos para adorar al Señor por medio de cánticos y luego pueden decidir si para la prédica quieren estar dentro o estar fuera de su auto, porque estábamos animándoles que, aunque no queremos ser legalistas, la postura de cantar parado comunica algo. Sí. Y entonces, después de eso, en verdad, casi todo el mundo salió del auto, porque al final todo el mundo quería hablar. Claro. Y no es manipulación, sí. Es consistencia de que tomamos y le damos importancia a las cosas que Dios nos pide que sean importantes. Sí. Se ha hecho mucho, porque ahí en el artículo que escribís también habla de los pastores, y yo digo que como que se ha mezclado todo junto y se ha hecho un embrollo que hemos perdido la punta de la madeja, y por ahí todos hacemos un mea culpa, que es una forma liviana de decirlo. Si es un pecado hay que confesarlo, pero es expresar
esto podría tratarlo de otra manera, podría enfocarlo de otra forma. No es que los hermanos están necesariamente en una vida carnal, que están negando a Dios. Quizá algunos sí, porque la pandemia ha puesto en evidencia muchas cosas, pero el amor todo lo cree, ¿no? Siempre espera lo mejor y antes de no tener evidencia uno tiene que cuidar eso. Pero me encantó eso, que tenemos que examinarnos desde el liderazgo y también desde los que son liderados para poder tener una consistencia en una situación como esta. Importante eso. Joselo, ¿qué del tiempo que llevas en el ministerio, qué podrías decir? Esto no debería haberlo hecho. Debería haber evitado esto. Debería haber evitado. Algunos me han dicho, debería haber evitado entrar donde estoy en el ministerio. No, pero sé que no es así. Pero quizás decís, hay algunas lecciones. Por ahí hay varias. Si sos como yo, hay un montón de cosas que no volverías a hacer. Yo, por ejemplo, dejaría crecer mi pelo más para que cuando llegue a esta altura de la vida pudiera tener un poco, pero no, pero hay algo puntual que dirías, es lo único que te puedo decir, o estas dos cosas, no lo haría de vuelta por esto. Mira, yo pienso que al comienzo de mi ministerio hubiese sido más pausado para hablar y más intencional con palabras y menos apasionado con ciertos temas que no necesitaban ser tan apasionados. Yo creo que los años dan sabiduría y dan experiencia y dan como un entendimiento de la vida. Y no estoy diciendo que personas, yo empecé a los 33 años a pastorear y eran unos 33 años bastante maduros por el trasfondo profesional que tenía. Yo tenía una profesión con muchas responsabilidades, pero creo que hubiese sido un poco más entender que esto es algo a largo plazo y no voy a cambiar el mundo los primeros 2 años de mi ministerio. Claro. Salí a un maratón, salí corriendo como si fueran una carrera de 100 metros. Sí. Y creo que un poquito más pausado. Y creo que eso sería lo principal. Lo segundo, creo que al comienzo del ministerio hubiese también querido saber cómo ser sabio con mi esposa, en qué cosas y qué otras cosas darle entrada o no entrada a mi vida de pastor. Creo que es algo que hemos encontrado ahora como un buen nivel de cuando necesito compartir con ellas cosas, pero hay cosas que no le debo compartir. Entonces, yo creo que al principio yo tomé el punto de que no quería compartirle nada para protegerla, pero ella es mi ayuda idónea. Y cuando en ocasiones yo estaba sufriendo, ella sufría de verme sufrir y no poderme ayudar. Y entonces eso fue algo que con el tiempo hemos continuado creciendo y caminando en ese sentido. Sí, podría ser que tendrías más en claro, para usar una expresión o una figura, cuáles son las batallas que realmente vas a librar, en las que estás dispuesto a morir, en las que no. Porque a todos nos ha pasado de una forma, ¿no? Hasta yo voy a batallar por esto, y la batalla es porque los bancos en la iglesia tienen, para decir algo bien liviano, ¿no? De los bancos en la iglesia tienen que estar de esta forma, o tenemos que estar estas canciones y esta forma, y de repente te das cuenta que batallás más por eso que quizá por defender la justificación por la fe o la gracia de Dios, ¿verdad? Eso terrible, lo que afecta en el ministerio, decidir qué batallas son las que voy a librar y las que no, ¿no? Porque es poder discernir cuando el evangelio está en juego y no cuando preferencias están en juego. Exacto, sí. En cuanto a lo segundo que dijiste de la esposa, yo muchas veces me encuentro, aún hoy día, me encuentro que comparto algo con ella que me dijo alguien y ella me dice, pero yo te lo dije, era lo que habíamos hablado. Entonces me doy cuenta que escucho menos de lo que debería escuchar, porque hay cierta confianza, obviamente, y conocemos ambos nuestras limitaciones, nuestras debilidades, y quizá eso nos desautoriza de alguna forma, pero no es así. Deberíamos dar más crédito, y especialmente si tiene base bíblica, ¿no? A ese tipo de cosas. Y recién hablaste de que no saldrías al ministerio como para correr una maratón, pero no es así en la realidad. No saldría como un maratón, pero no saldría porque yo salí como que quería coger muy rápido al principio. Sí. Pero
¿Tenés alguna analogía de, no? Porque sé que corres, yo camino y corro también, no como vos, pero hago ejercicio y es excelentemente para todo, integralmente, pero ¿disfrutás hacer ejercicio físico, correr? Sí, ese es de mis aspectos favoritos que me ayudan en el ministerio. Es un medio de gracia correr para mí. Eh, la cultura ha perdido un sentido de poder meditar y Sí. pensar sobre aspectos y en el pasado se utilizaban diferentes actividades para eso, para meditar, para pensar. Uh-huh. Voy a dar un ejemplo, no me quiero meter en problemas, pero mucha gente se pregunta ¿por qué Spurgeon fumaba tabaco? Y en aquel tiempo eso era una actividad para eso, para meditar, para pensar. Sí. Y no estoy siendo una persona que empieza a fumar No, tabaco, no, obviamente, no, lo entendemos, sí. pero lo que estoy diciendo, uno debe buscar actividades que te ayuden a pensar, que te ayuden a meditar. Y para mí es correr. Yo cuando Sí. corro voy a pensar, voy a meditar. Muchas veces llego a escribir, a poner ideas, a procesar lo que he estado Sí. pensando. Entonces es un tiempo que me ayuda físicamente, me da fuerza, pero también me ayuda mucho en mi aspecto de pensamiento y de procesar ideas. Algo que yo pienso muchas veces que un pastor joven debe entender, y quizás con la pregunta anterior y atando, es que el proceso de aprendizaje es un proceso que toma tiempo. Mm, La educación clásica comienza con la parte de gramática, que es donde los niños que toman información, claro. se llenan de información. Luego viene el proceso lógico, que es cuando ya está en sexto, séptimo grado, donde comienzan a hacer sentido de esa información. Y Sí. termina con la parte retórica, que es como empiezan a comunicar esa información. Y muchas veces yo creo que lo que ha pasado es que vemos muchachos jóvenes que se han leído 4 libros de Piper, 2 de MacArthur, y todavía no han tenido el tiempo de hacer eso procesado, lógico, y poder tener una retórica consistente. Uh-huh. Y yo utilizo el correr para poder procesar la información y poder después comunicarla de una forma que sea, desde mi perspectiva, efectiva. Es una digestión que se hace de todo lo que uno ha aprendido. Me ha pasado que llego a escribir cosas, o incluso he parado cuando estoy caminando, corriendo, para escribirlo, en anotar algo que viene a mi mente o lo mando a mí mismo a WhatsApp para no olvidar, aunque no estoy, obviamente no me dedico a escribir como vos, tema que después vamos a charlar fuera de cámara. Pero una pequeña cuota antes de pasar a una pregunta más, Joselo. Quizás no todos pueden hacerlo, pero dirías que es una parte importante para el pastor la actividad física. Necesita hacerlo, sea de la que sea, pero necesita una actividad física. Por ahí hay gente que no le gusta el deporte, no tiene por qué, pero caminar no es. Pero yo he notado mucho que hay pastores, incluso lamentablemente es una cuestión de física de sobrepeso que llega a afectar en el ministerio y que podría solucionarse de forma sencilla, ¿no? Pero queremos servir al Señor de la mejor manera. Mira, yo escribí un artículo sobre la obesidad Wow. y nuevamente la obesidad no es necesariamente pecado. Lo que cada persona tiene que mirar es si aspectos pecaminosos causan esa obesidad. Sí, Puede ser algo biológico, puede ser algo fisiológico, pero puede ser algo de falta de dominio propio. sí, Pablo dice que el ejercicio físico es de poco provecho, pero él dice que es de provecho, hay un claro, provecho. exacto, sí. Y es de poco provecho comparado con las cosas espirituales. Uh-huh. Pero hay un provecho en el ejercicio físico y vemos que Pablo utiliza el corredor como ilustración, el boxeador como ilustración. Entonces, no quisiera hacer un dogma, una ley, pero yo tengo una convicción mía personal de que si yo no me ejercito, yo me siento que estoy pecando, porque tengo una convicción personal de que eso me ayuda a ser más efectivo, más eficiente, me da más energía, creo que me ayuda a mi condición física, a mi salud, Uh-huh. y me hace más efectiva. Gente que me dice, ¿cómo tú sacas tiempo para hacer ejercicio con todo lo que tienes que hacer? Yo digo, si no me ejercitara, no pudiera hacer todo lo que tengo que hacer. Exacto,
Exacto. porque me da energía, me da una claridad mental, me ayuda con mi hasta aspectos de la ansiedad. Entonces es un medio de gracia para mi vida. Entonces yo le animaría a personas que no tienen que ser maratonistas, no tienen que, pero hacer algo que ayude a que Sí. tu cuerpo se ejercite. Sí, hay una línea en cuanto por algo que mencionaste recién, hay una línea en tu vida en cuanto a, esta es la forma que organizo mi día en general, no para todas quizás la semana cambia, pero hay una línea, decís, esto es no negociable en mi vida. ¿Hay algo puntual? Sí, exacto. Todas las mañanas tengo tiempo con el Señor, todas las mañanas salgo a ejercitarme y todas las mañanas organizo mi día. Y de ahí, entonces, hago las cosas que tengo que hacer. Es interesante, la gente que me conoce saben que yo soy así de mucha broma, predico como que muy hispano. Doy fe. Pero en muchos aspectos soy bien estructurado y especialmente en el manejo de mi calendario. Yo trabajo con mi calendario mensual, semanal y diario. Me detengo mensual, obviamente y anual también. Mensual veo el mes, semanal veo lo que va a pasar la semana todos los lunes y cada día veo lo que tengo que hacer en ese día. Más con mi esposa nos sentamos usualmente 2 veces en semana para poder trabajar el calendario de ambos y poder ser efectivo. Entonces, yo digo que uno tiene que tener un presupuesto para el dinero y poder manejar sabiamente el dinero y ser un buen mayordomo. El calendario es lo que me ayuda a manejar sabiamente mi tiempo. Claro. Y poder ser un buen mayordomo de mi tiempo. Hacer un presupuesto del tiempo también. ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cómo lo voy a gastar de alguna manera? O invertir, ¿no? Porque gastar no sería la idea. José, ya mencionaste algo antes, pero la importancia, el valor que tiene tu esposa. ¿Querés agregar algo más de tu esposa como compañera en el ministerio? Ya sé que podrías agregar un montón de cosas, pero algo puntual, porque se forma como un abanico de colores entre todas las entrevistas y es lindo escuchar, ¿no? A veces, esto no pasó, esto sí. Mira, yo no sé cómo yo hubiese podido hasta este momento sin ella. Katy trabaja fuertemente para que nuestro hogar sea un oasis para mí. Y eso es una bendición. Yo una vez escuché una entrevista de John Piper, que CJ Mahoney le hizo, y él dijo que él se le hace fácil cualquier presión externa, pero venir a la casa y que haya conflicto en la casa, eso es lo que él dice más le afecta. Y yo le doy gracias al Señor que Katy ha trabajado arduamente para que nuestro hogar sea un oasis para mí. Y algo que animo a las personas es que, y esto no sale solo, hay que trabajarlo, hay que intencionalmente poner tiempo en esto, que es cultivar la amistad con tu esposa y que realmente ella sea, yo sé que parece un cliché, pero ella es mi mejor amiga. Claro. No hay otra persona que yo anhelo pasar más tiempo que con ella. Pero eso es algo que por la gracia del Señor hemos invertido a través de los años. Sí, se cultiva. Para poder, para cultivar, para poder trabajar en eso. Y que para mí hay pocas cosas para mí Eclesiastés 9, uno de mis versos favoritos, cuando dice que todo es vanidad y al final del día es disfrutar de tu esposa. Y ¿de qué vale ganar el mundo, publicar libros, hacer lo que sea si no puedo disfrutar de mi esposa? Exacto. Entonces, para mí eso es de mucha importancia. Yo digo que lo más que yo disfruto en esta vida es que ella se ría de mis chistes todavía. Después de 22 años todavía se ríe de mis chistes. Entonces, es una bendición. Sí, yo no quiero dejar la idea igual para otros de que obviamente sería lo mejor de que una persona esté casada en el ministerio, pero no necesariamente es excluyente, ¿no? Porque 1 Timoteo 3, María una sola mujer, no necesariamente está diciendo si no está casado no puede ministrar, pero es lo general, ¿no? Y es una bendición. Y Dios provee la capacidad
para alguien de no hacerlo. De hecho, yo conocí a un pastor que ya está con el Señor, un gran evangelista, Pastor Oscar Baglietto en Montevideo, era un ejemplo, nunca se casó, vivió con su hermana y fue una bendición de hombre, ¿no? Pero bueno, la excepción no hace la regla, ¿no? Joselo, ¿cuál es vos estás acostumbrado a correr, así que le dejás la posta a otro. Todavía esperemos que no le dejes la posta a nadie, pero el gran desafío que dejás a alguien que va a entrar al ministerio, decir esto, mira, esto es lo que te quiero dejar y te voy a dar ahora, que viene a mi mente y es lo más importante que te quiero dejar en este momento. Hace esto y confío en que juntamente con otros consejos, espero que te sirva para tu vida. Bueno, obviamente la centralidad de Cristo en el ministerio. Cristo es central en el ministerio y tenemos que aprender a cómo comunicar bíblicamente esta centralidad y que las personas sean transformadas por lo que Cristo ha hecho y su obra redentora. Pero además de eso, lo que yo le diría a alguien empezando el ministerio es, no eres especial. Nadie es especial. El Señor ha cuidado a su iglesia por miles de años sin nosotros y va a continuar cuidando. La clase de seminario que más impacto tuvo en mi vida fue la historia de la iglesia, la segunda parte, que es la iglesia medieval, una iglesia que había poco testimonio del evangelio, una iglesia corrupta, y Dios mantuvo hombres fieles predicando el evangelio apostólico que fue pasado por generaciones y fue continuado hasta el día de hoy. Y es interesante que esa clase tuvo tanto efecto en mí porque yo entré al seminario en cierta forma pensando que yo iba a cambiar el mundo, que yo iba a ser el regalo para el mundo hispano, y el Señor me dijo, yo no te necesito, José, te voy a usar, pero yo no te necesito. Y yo creo que eso nos da una perspectiva que donde quiera que nos ponga Dios, ese es el trabajo que el Señor nos ha dado. Al final del día, predica el evangelio, muere y se ha olvidado. Eso es lo que va a pasar con la mayoría de nosotros. Vamos a predicar el evangelio, vamos a morir y vamos a ser olvidados. Sí. Pero el que no es olvidado es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Amén. El Cordero y el León, que va a continuar cuidando su iglesia hasta que Él venga por ella. Sí, el pastor MacArthur, no sé si la ilustración es suya, pero yo la escuché de él, dijo, la gente pregunta qué va a pasar cuando yo me muera. Dice, cuando yo me muera va a ser lo mismo que alguien metiendo la mano en un balde de agua y sacándola. Ni se van a dar cuenta la diferencia. y realmente me encantó eso que está diciendo. Y bueno, también lo que está diciendo vos, lo que dijo Pastor MacArthur, lo que decís vos sobre no somos especiales en el ministerio, porque muchas veces nos sentimos así. Espero que estos programas no favorezcan a que la gente piense que es especial, pero a su vez los pastores son un tesoro para la iglesia de Dios y yo estoy tan feliz de poder hacer a través de esto que quizá hay contacten otras personas en diferentes lugares y que hay hermanos de los que podemos nutrirnos en su ministerio y obviamente el tuyo es también una bendición. Así que, José, yo te agradezco mucho. No sé si querés agregar algo más. Si no, ya nos vamos despidiendo y lo dejamos el programa a este punto. Pero yo todavía no entiendo cómo las personas piensan que algo tan amargo como el mate para mí le están haciendo una broma a ustedes. Alguien le está tomando el pelo diciendo, esto es bueno, tómenlo. Y ustedes... Sí. Todavía no entiendo, estoy tratando de captar. Yo siempre digo que el Nuevo Testamento, como empieza, ya le está diciendo algo a la gente hispana de lo que tiene que hacer. Mateo. Yo Mateo, y tengo un nieto que se llama Mateo, y yo tengo que matear, porque eso es lo importante. Pero bueno, muchas gracias, Joselo, por tu tiempo invertido. Espero que Dios bendiga tu ministerio como hasta ahora y que siga siendo de bendición para tantas personas. Y gracias por recordarnos que de alguna forma la manera en que Dios está usando tu vida, tenés ese pensamiento tan central que nos ayuda a todos. No somos especiales en el ministerio y que somos un punto en la línea de este tiempo eterno donde Dios está haciendo su plan y está edificando su iglesia para la gloria de Dios. Así que muchas gracias, Joselo. Que el Señor te bendiga mucho. Nos estamos viendo.